Hola a todos, Trinidense empató 1-1 ante Ameliano en el Estadio Martín Torres. El partido se estuvo disputando por la fecha número 11 del torneo Apertura 2026. Un arranque para nada auspicioso, pésimo. No, no nos fue bien en esta primera rueda para nada. Tuvimos dos victorias, sí, dos victorias de 11. Las dos victorias fueron importantes, no lo voy a negar. Una fue el clásico que hay que ganarlo como sea, viniendo como sea. Ese partido se gana, no tiene contexto alguno. Hay que ganarlo como sea. En la segunda victoria fue ante Libertad, que fue nuestra última victoria. Cabe destacar en la fecha 5, imagínense, 6 fechas sin ganar, 7 partidos contando lo que fue la durísima eliminación por Copa Sudamericana. Hablando rápido y pronto de este encuentro, nuevamente no se encontró sin eficacia ahí arriba. Tuvimos llegadas, sí, tenemos siempre llegadas, pero no tenemos esa cuota de contundencia ahí arriba. Terminamos dependiendo de tiros del penal. Nuestras dos jugadas más peligrosas fueron de pelota parada. Una al penal, el gol de Néstor Abraham Camacho. Por cierto, un crack, crack macho más que nunca, poniéndose el hombro al equipo. Y otro remate de tiro libre de Marcelo Ruiz Díaz. Y nada más. Sí. No, y no es que yo vi todo el partido y no, no tenemos mucho más. Llegadas esporádicas, remates lejanos, sin peligro, sin peligro real, cabe destacar, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Y por dónde más podemos afrontar este encuentro? Ahora también el tema de la defensa. El gol que nos hace Vera de Ameliano. Llega un pelotazo del otro, del área de Ameliano. Y lo mal parado que quedamos, Gerard, lo mal parado que quedamos. Un hueco de este tamaño. La verdad que algo para mejorar y para trabajar también, porque bueno, eso sí, tenemos poco gol y nos convierten poco también. Lastimosamente, no, eso no condice en la tabla de posiciones, no, no nos favorece el que nos conviertan poco tampoco. No, si vos no metés los goles, es difícil, hermano. Porque esto es fútbol. Esto es fútbol. Vos tenés que estar ahí a la altura, tenés que mostrar, tenés que definir las que tenés. Clementino González parece que todo cabezazo va para el arquero. Evidentemente no nos sale bien este fichaje. A priori uno veía ahí, hija de mil, qué buen delantero. Viene a sumar esto, lo otro, un gol en 11 partidos. Un gol en 12 partidos, mejor dicho. Un gol que fue frente al arco prácticamente. Y el resto, dos, tres ocasiones falladas por partido. Y acá no me van a venir con el cuento estilo como lo de Cerro cuando le defienden a Vegetti que no le llega la pelota. No, 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 no. A mí no me van a venir con eso. Le llega la pelota, no convierte, no convierte. Cabezazo que tiene, parece que lo tira el arquero. Increíble. Y no es por querer achacarlo, pero ya esperé, hermano, como 9 10 fechas. No, ¿a cuánto vamos a esperar que termine el torneo? No, señores. Acá no se trata que porque es trinidense vamos a tener la paciencia del mundo. No, 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 no. Y eso tampoco quiere decir que no se apoya, no sé esto, lo otro. No, no, no. No y no. Acá no es cabotaje, no, acá no, no es Guaraní, no es Nacional, no es Luque. Voy a jugar un poco más tranquilo, déjense de joder las bolas, viejo, porque estamos noveno en la tabla. Y ya empiezo a perder la paciencia. No solo yo, cualquier hincha. Hablo por mí principalmente. Gran pistola, hermano. No podemos estar novenos de 12. Bueno, definitivamente podemos, ¿verdad? Pero entiéndase, el juego de palabras, la frase, etcétera. Ustedes entienden a dónde voy. Estamos novenos. Por detrás nuestro solamente está Luqueño, que empezó peor que nosotros o igual que nosotros. Empezó muy mal este año. 2 de mayo, que tuvo doble competencia un mes entero y tiene un partido menos, que si gana ese partido menos nos sobrepasa. Y el Rayadito querido, el San Lorenzo, pobrecito, no voy a explayarme mucho en lo que es la campaña del Rayadito actual. Es una vergüenza. Es patético, es lamentable. No podemos suavizar ni decir, ay, poner rositas ahí. No, no, señores.
hay mucho por mejorar y hay que hacer cambios. Yo confío en el profe, confío en los jugadores también. Eso sí, confianza plena siempre. No voy a venir a alarmar ni a decir que todo mal. No, no, no. Al contrario, creamos situaciones, tenemos las chances, tenemos llegadas, tenemos, ¿cómo decir? Tenemos con qué, en síntesis. De repente sí, recambio, off, poco y nada de recambio. Pero hay que empezar a dar más oportunidades, creo yo. Al menos a los hombres de arriba, porque los que tenemos. Clementino no puede más ser titular. Hace varias fechas no puede ser titular. Y ustedes me dirán, sí, pero chiquito no da los 90 minutos. Y no sé, hay que ver otra opción. Entonces está Alan Cano. ¿Por qué no probar con él? Que jugó, creo que poco partido titular jugó este año. Y porque un partido no le funciona, ya le descartamos. No, señores, hay que seguir probando. Tiene que haber algún pibe también en las inferiores, alguien. Pero yo quiero ver cambios por lo menos, que se intente, porque si vamos a ir con lo mismo, yo sé que somos un equipo plantel corto, etcétera, pero igual, hay que cambiar, hay que mover piezas. Yo sé que se está intentando, se está procurando. No basta con eso. No basta con eso. Esto de fútbol demanda resultados. Así es. Por algo, el plantel, el cuerpo técnico, todos tienen un sueldo que tienen. Por algo yo tengo un sueldo de morondanga. Yo y cualquier hincha que va a la cancha, que va siempre, que va en estos horarios soporíferos, horarios imposibles, en serio. Te ponen 8:30, 8 de la noche entre semana. Increíbles son estos horarios de Tigo Sports. Lamentable, en serio. Y va para todos. Antes yo creía que solamente era con nosotros, pero increíblemente hasta los equipos grandes le ponen estos horarios de morondanga. Y el hincha está presente siempre. El que estuvo en las malas, en las peores, y va a seguir estando. No por quejarse quiere decir que no esté. Al contrario, más que nunca está. ¿Por qué uno se queja? Porque espera más. Espera más de este equipo. Uno espera de este equipo, sí, que entremos el año que viene, volvamos a clasificar a un torneo internacional, que peleemos ahí, seamos buenos animadores, saquemos puntos ante los grandes. Me parece que estamos para otra cosa, lastimosamente. Ojalá y me equivoque, yo siempre me quiero equivocar. Cuando digo críticas y eso, siempre quiero que me cierren la boca, como se dice. En el buen sentido de la palabra, no piensen mal. ¿Entienden, verdad? Vamos, señores. Estamos a tiempo, sí, pero 2 victorias de 11 partidos. 2 victorias de 11 partidos. No puede ser, hermano. No puede ser. No podemos seguir así. Como ya le dije, yo creo que tiene que haber muchos cambios. Sí, de esas 2 victorias tenemos también una gran cantidad de empates. Hablando de números, para ir cerrando. 11 partidos, 2 victorias, 6 empates, 3 derrotas. 10 goles a favor, 11 goles en contra. Y si me dirán, no, pero 3 partidos nomás perdimos. No, no es nomás. Muchos empates, ese empate con San Lorenzo, por ejemplo. Duele en el alma. Es regalar puntos con todo el respeto que me merece el Rayadito, ¿verdad? Y creo que perdimos, varios puntos perdimos así sobre la hora. Una problemática que venimos teniendo desde 2022, ya por el recuerdo de esa campaña intermedia, campañón, teníamos ese problema. Imagínense, cuando nos iba espectacular teníamos ese problema. Imagínense ahora. Y nada, tenemos que jugar a ver el lunes. El lunes 6:30 de la tarde, horario de porquería nuevamente. Te odio con toda mi alma APF y Tigo Sports. No pueden poner ese horario de... Bueno, bueno. Vamos a calmarnos. Lunes a las 18:30 contra Recoleta en casa. A ganar, por favor. A ganar. Yo sé que Recoleta viene enchufado, pero va a tener ya doble competencia. Hay que aprovecharnos, hay que agarrarnos de algo, de cualquier cosa ya para empezar a sumar. Un mes a medio a cero tenemos que ganar. Algo hay que hacer. Aunque sea el profe Arrua, tiene que entrar a cabecear algo porque no podemos seguir así. Es preocupante, como puse el título del video, preocupante la situación porque estábamos
a pocos puntos de la zona del descenso. Hay que tener en cuenta eso. Ameliano está levantando. Rubio Ñu tiene pinta que va a seguir bien y que no va a descender este año. Y estamos ahí peleando con Luque, Ameliano, así que hay que meterle con todo. Queda mucho todavía de torneo. Esperemos mejorar. Y nada, todos siempre tirando al mismo lado. Apoyando, estando presentes. Señalando lo que hay que señalar. Yo creo que tenemos jugadores con capacidad para dar vuelta a la situación. Jugadores experimentados que ya jugaron en equipos grandes. Saben lo que es la presión. Tenemos, no sé, jugadores que estuvieron en Guaraní, en Olimpia, en Cerro. Saben lo que es jugar presionado de verdad. Así que no me vengan con el cuento de que no se apoya, no sé, ay, no, uno no, en la buena nomás, en las malas mucho más se tiene que ver quién está en las malas. Nambrena, Antonio están. Y obviamente que se va a frustrar el hincha si no gana su equipo. ¿Qué creen que este deporte es? No sé, tenis. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Basta de eso, de que en las malas, de esos mensajitos, de historias. Yo esas cosas no quiero ver, será. Y, y nada, esperemos mejorar, que salgan bien las cosas. Espero que el próximo video sea alabándole a todo el equipo y más cosas bonitas. Porque eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Yo no quiero llegar a esta hora derrotado, cansado de mi trabajo y estar playándome acá como esos boludos. No sé ni quién va a ver este video, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, es la pasión, es lo que a uno lo mueve. Y por eso es tan lindo en parte también este deporte. Dejo acá el video, muchas gracias para el que llegó hasta aquí. Nos vemos la próxima. Aguante Tricky siempre. Siempre el escudo toda la vida, en las buenas, en las malas. Pero vamos a mejorar, viejo.